Entonces, mm, no sé cómo se puede llamar es el título de en esta noche, am, pero quiero hablar un poco sobre la transferencia espiritual, algo que me ocurrió hace un poco. Y gloria sea el nombre del Señor, la hermana Roxana, que estuvo la semana pasada desde Estados Unidos, me parece, era el tema que yo iba a traer. Y cuando estaba tan emocionada, porque el Señor, las mismas palabras que había hablado con nuestra hermana Roxana, el Señor había ministrado que no era tiempo para dormir, que era tiempo para mirar, para vigilar. Y yo estaba tan feliz con ese tema que Dios me había dado, pero el Señor me dio este otro tema, que ya lo tenía hace algún tiempo y ha sido también de bendición porque he aprendido algo más en lo que es la guerra espiritual y pienso que nos va a ayudar como una arma de guerra y eso espero que sea para ustedes también. Tal vez muchos ya lo conocen, ya lo saben, pero para mí esto es nuevo en esta parte de la transferencia espiritual a través de la sangre. Amén. Eh, Me gustaría comenzar que qué significa transferencia. Transferencia significa acción de transferir, contagiar, transmitir algo, trasladar algo de un lugar a otro, dar algo de lo que se tiene, conceder un dominio y derecho. Es decir, que damos o recibimos algo de lo que se tiene. Amén. Esto lo podemos comparar en el mundo físico como cuando uno tiene una tarjeta de crédito. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito y quiere comprar, no sé, la mujer o el hombre quiere comprarse una corbata, la mujer tal vez un par de zapatos, pues rápidamente con la carta de crédito, gloria sea el nombre del Señor, uno coloca, eh, no vemos físicamente el dinero, pero sabemos que se va a hacer una transferencia a través de la red, a través de esa cuenta, va a ir directamente esa transferencia de dinero a otro país. Puede ser Aruba, puede ser a las islas Jamaica, no sé, a las islas del Caribe, perdón. Y en cualquier parte del mundo, cuando tú tienes una carta de crédito, puedes transferir ese dinero y tú no ves el dinero tangible, físico, pero asimismo ocurre en la vida espiritual, que hay muchas transferencias espirituales, pero la que más me gustaría hablar en lo que el Señor me ministró es a través de la sangre. Entonces, como les decía, sobre todo que ese dinero ya es depositado directamente a la cuenta de alguien y ya se realizó una transferencia espiritual. Me gustaría que las personas, bueno, que tienen allí sus Biblias abiertas, vamos a mirar en Levíticos, en el capítulo 15, en el versículo 19. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Porque aquí nos habla sobre la importancia que a la época, nosotros sabemos que estamos ahora en el nuevo pacto, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados a través de su sangre. Pero aquí algo que me llama la atención y que el Señor me ministró, no lo quería colocar este tema, pero como a las 6 de algo así, me volvió a hablar y dije, es algo que es importante porque el Señor me está diciendo y pienso que es de suma importancia. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Sabemos que por la palabra a la época, la gente que estaba con flujo menstrual, sobre todo la mujer, eh, no podía tocar ciertas cosas. Vemos que incluso cuando estaba en el tiempo de Raquel, cuando estaba saliendo, huyendo de Labán, ella vemos que ella le hace entender o subentender a su padre que estaba con el tiempo de las mujeres, cuando ella estaba escondiendo los dioses de su padre. Ella hizo como si estuviera en el tiempo, en la época de la mujer, cuando menstrua, porque sabía que no la podían tocar, porque sabían que esta ley era de que no podían tocar a una persona porque se contaminaba. Y esto vemos, gloria sea el nombre del Señor, que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, vemos que el Señor Jesucristo
llega a tener un encuentro con una mujer que estaba inmunda, que le podía hacer una transferencia espiritual, pero qué lindo cuando el propio Señor, el propio Santo, el Hijo de Dios, viene a tener ese encuentro con esta mujer que estaba inmunda, porque la inmundicia no solamente significa que podía ser solamente por el flujo de sangre, actualmente podía ser la prostitución, podría ser tal vez otro pecado grave, la masturbación, la pornografía, tal vez yo no sé con qué la gente está luchando en su vida día a día, pero jóvenes que vemos cotidianamente que están luchando con la pornografía, con la masturbación, y no solamente gente de afuera del mundo, pero también gente que está dentro de las iglesias. Gloria sea el nombre del Señor, pero me llama la atención que en el capítulo de Lucas 8:43, esta mujer estaba padeciendo hace mucho tiempo de ese flujo de sangre. Desde hace 12 años, dice la palabra. Sabemos que la mayoría siempre hemos escuchado prédicas sobre esta palabra, pero vemos que también ella gastó su dinero buscando médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, y por ninguno había podido ser curada. Y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Algo que quiero llamarles la atención es en el versículo 47, que es lo que más me llama la atención, es entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y esto nos recuerda lo que está escrito en Levíticos 20:18. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta palabra? Es que quiero ir al tema, pero como es un poquito largo, téngame paciencia, por favor. Vemos que esta mujer fue sanada, pero nadie podía tocarla, ella estaba en medio de la multitud, pero el Señor Jesucristo a su toque, al encuentro, la sana a esta mujer. Normalmente, como yo les decía, o las estaba inmundo, ya no podía. Era por eso que el padre Labán a Raquel no le dijo, quítate y voy a seguir buscando mis ídolos, sino que cuando la vio postrada allí, que estaba haciendo aparecer que estaba en sus días, en sus reglas, no la molestó, sino que la dejó y porque sabía que no tenía que tocar nada, porque el que la tocaba pues era inmundo. Pero vemos aquí que en Levíticos capítulo 20:18 dice, si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. Vemos que era bastante grave en el antiguo pacto, vamos a decir, pero eso no quiere decir que eso no sea activo todavía ahora en este 2020, en este siglo XX, todavía sigue operando lo que es la transferencia espiritual. Sobre todo que Satanás, él entiende lo espiritual, él entiende las reglas, él entiende lo que es la palabra y él se basa por eso y por eso él llega a entrar a hacer pactos con el hombre, porque vemos que la palabra del Señor nos dice que hay vida en la sangre. Y la transferencia es algo que recibimos de alguien o de algo, muchas veces sin saber lo que estamos recibiendo o conscientes, pero sin valorar el peso o las consecuencias. Y a veces no sabemos qué fue lo que pasó si pecamos o hicimos algo contra Dios. Una transferencia que puede marcar o contaminar y puede afectar en tu actitud, tu comportamiento, tus emociones, y luego te preguntas que qué fue lo que pasó, qué fue que hiciste, dónde pecaste. A veces pasa el tiempo y te sigue afectando en tu vida espiritual. También a los que están a nuestro alrededor también afecta. Y a mí me gustaría estar hablando rápidamente de algo que a mí me pasó hace algunos años, y por eso hablo de lo que es la transferencia espiritual. Recuerdo que un tiempo el Señor me habló sobre
sobre que debía de evitar a que me dejara tocar la cabeza, porque era una de las primeras a ir, porque deseaba siempre la presencia de Dios y no quería que el aceite menguara, vamos a decirlo así. Quería siempre estar recibiendo del Señor. Y recuerdo que en aquella noche el Señor me dijo que ya no tenía que dejarme tocar la cabeza, que no debía dejarme imponer las manos. No entendía el por qué. Comencé a preguntarle al Señor por qué, porque pensaba que solamente eran los pastores, pero no entendía que el Señor me estaba preparando para algo más adelante. El Señor me comenzó a mostrar la vida del pastor, de esta persona que estaba liderando. Y lastimosamente, por eso vemos que es importante la liberación a todo nivel, porque vemos que Satanás no ve y dice, no, yo respeto porque como es pastor, a él no lo toco. No, vemos que Satanás está como león rugiendo a ver a quién devora en primer lugar. Va a buscar al pastor, porque quiere contaminar la iglesia del Señor, porque quiere ver cómo puede meterse y contaminar al pueblo de Dios. Así como Amalek, los amalecitas, vemos que es lo que nos hace la guerra contra la carne. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, que cuando nosotros desobedecemos a Dios, también hay consecuencias, y eso fue lo que a mí me pasó. Y no pensé que era tan grave esta transferencia espiritual, pero les voy a decir cómo fue, porque bueno, ya vi la vida de lo que estaba pasando con este pastor y yo entendí el por qué, pero yo pensé que era solamente adelante, o sea, no sé cómo explicar, pero resultó que el Señor, mostrándome una visión, me decía, va a entrar una bruja dentro de la iglesia. Entonces comenzamos a orar, a estar atentos, pero me descuidé, olvidé lo que Dios ya me había hablado, de que no me dejara colocar la mano por nadie. Y en un descuido estaba cerrada los ojos. No sé, la mayoría tenemos esa costumbre tal vez de cerrar nuestros ojos tal vez no por reverencia, pero por intimidad con el Señor. Y yo cerré mis ojos y esta persona, la bruja, me colocó las manos sobre la cabeza, sobre mis ojos y bueno, en sí. Yo comencé a orar, pero pensé que eso no afectaría mi vida espiritual. Y por eso les hablo de que sí afecta, porque afecta tu vida espiritual, tu comunión, tu intimidad con el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y para mí el ya no escuchar la voz de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tal vez sea solamente a mí, pero a mí me ocurrió y entré a un tiempo de desierto donde no le deseo a nadie, porque es como si estás sin brújula, es como si no tienes dirección cuando ya Dios no te habla. Es como cuando Dios te acostumbra, cuando Dios te tiene siempre en las piernas y siempre te está hablando y te está constantemente aconsejando y mostrando los peligros para que tú seas esa mujer, ese hombre de Dios el día de mañana y para que puedas levantar a otros. Pero tuve que pasar tiempos de desierto, de no escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Porque en sí yo pensaba que no era tan, no lo tomé como si eso fuera tan pecado, o sea, no sé cómo decir, no me había salido de sus márgenes, de lo que ya el Señor me había revelado, buscando siempre agradar a Dios primero antes que a los hombres, pero no pensé que esta consecuencia de una imposición de manos, de una transferencia espiritual me iba a afectar. Y en realidad esto me comenzó a afectar en mi vida espiritual, a no poder entrar, a no querer adorar, a las promesas que había hecho al Señor de que cuando el Señor a mí me curó de mis ojos, durante 5 años que estuve ciega, el Señor me hizo un llamado y a través de la adoración fue así como el Señor me convenció para venir a sus caminos. Pero le había prometido que yo lo adoraría, que le cantaría. Y vemos que nosotros no podemos hacer votos a la ligera. Se me había olvidado a mí lo que había prometido. Pero cuando estás en tiempos de desierto y te preguntas tantas cosas, ¿qué fue lo que hice?
Lastimosamente, esto es por eso que hablo de la transferencia espiritual, porque a veces pensamos que no es muy grave, porque no vemos lo espiritual, pero si nosotros, si el Señor nos permitiría siempre mirar el mundo espiritual, podríamos mirar cómo demonios están entrelazados como en telarañas, que se pasan de un lugar a otro. Y están ellos conectándose y unidos para destruir la humanidad que el Señor creó, para salvarlos, para llevarnos a nuestra ciudad, porque esta ciudad, este país donde tú te encuentres es algo pasajero, pero lo que el Señor nos ofrece es la ciudad permanente, la Nueva Jerusalén, el lugar donde tú estarás y yo estaremos con el Señor Jesucristo para siempre. También me gustaría estar hablando, sobre todo lo que me quiero enfocar es de la sangre que tiene un poder impresionante, porque es de eso. Yo me fui a la transferencia espiritual, pero yo quiero hablar sobre todo la transferencia a través de la sangre. Amén. Es un arma física que puede actuar en el ámbito espiritual y cambiarlo todo. El privilegio del hombre es que nosotros, los seres humanos, recibimos la sangre del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo, Él viene a colocar su ADN, los genes de Él en nuestra sangre. Y nosotros venimos a ser esas nuevas criaturas de ese ADN que tenemos en Él. Y, y, y no fue dado a los ángeles. Yo me puse a pensar de que algo que meditaba toda esta semana, que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos creó un poquito menores que los ángeles, pero un poquito menor. Y yo digo, qué privilegio para nosotros que podemos adorarlo y entrar a la presencia del Señor. Qué lindo el privilegio de nosotros que tenemos la sangre divina, la sangre del Cordero, la sangre que limpia el pecado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste, pero el Señor te perdona. Nos perdona porque hay ese privilegio que el Señor, el Padre Celestial, reservó para la humanidad, para que podamos ser salvos. Y qué lindo saber que nosotros tenemos ese privilegio que los ángeles no pueden, que no tienen perdón. Los ángeles pueden adorar, estar en constancia, presencia delante del Señor, pero tú y yo también podemos entrar a la presencia del Señor cuando tú comienzas a adorarlo al Señor, tal vez con una alabanza, tal vez simplemente, no sé, estás sentado y comienzas a meditar en el Señor, en su grandeza, en su poder, en su gloria, en el sacrificio maravilloso que tiene por ti y por mí. Y eso es hermoso de saber esa diferencia entre los ángeles y nosotros, que tú también puedes estar en la presencia del Señor, depende de ti y de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, sobre todo, bueno, sabemos que la sangre es para redención y el objetivo es de deshacer las obras del diablo, y podemos apreciar que es la donación perfecta, la sangre perfecta para ser entregada para sus hijos, para detener las fuerzas malignas, para detener las fuerzas demoníacas. A veces cuando somos atacados en medio de sueños, vemos que tal vez tú estás siendo atacado en sueños y no sabes qué hacer, y de repente tú dices, sangre de Jesús tiene poder, y el enemigo te suelta. No sé si te ha pasado que cuando los satanistas te están atacando, a veces tú ves a través de visiones o a través de sueños, y de repente yo me recuerdo que una vez yo decía, en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda, y el satanista me decía, tus lenguas, porque estaba hablando en lenguas, me decía, no me hacen nada. Pero el Señor me decía, la sangre de Jesús. Yo de repente comencé a decir, sangre de Jesús tiene poder. Y el satanista me soltó. Y yo entendí, wow, que si el mundo supiera el poder de la sangre de Jesús, si el mundo supiera que tenemos un arma, no sé cómo decir, arma fatal, pero letal delante del enemigo, que es para destrozar fortalezas, no solamente mentales, el pecado, pero wow, yo digo, la sangre poderosa de Cristo Jesús. Hizo mucho meditar
en la porción que había leído, porque tuve un encuentro con una hermana y justamente fue allí que el Señor me dio este tema. Gloria sea el nombre del Señor. También podemos mirar que vemos que la sangre, asimismo como el enemigo, él es un copión. El enemigo todo lo copia, es como los chinos, ¿no? Que los chinos todo lo que ven lo hacen bonito y barato y parece, pero es imitación, no es algo verdadero. Y a veces la gente le gusta la imitación porque es más barato. Pero gloria es al nombre del Señor que en la sangre perfecta, que a alto precio fuiste comprado tú y yo, vemos que esta sangre, este sacrificio perfecto de la sangre de Jesucristo, la tenemos a través de la cena del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos ese privilegio también de tomar la cena del Señor, y es a través de esa sangre que cuando tú estás en comunión, y estás a la mesa. No sé si tú te has puesto a pensar el privilegio de que cuando tú vayas a las bodas del Cordero, el Señor va a estar allí sirviéndonos en la cena. Yo me puse a pensar, wow, si disfruto tanto de esta cena, que la siento con reverencia, porque a veces uno no se siente digno de que uno es tan pecador, tan fallo hacia el Señor, y que el Señor dejó también este remedio, vamos a decirlo así, o esta arma, la cena del Señor, porque representa los símbolos del sacrificio de la sangre perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el pan que es dado a los hijos, el pan de la liberación. Entonces, también en la palabra dice que el que come de su carne y de su sangre, dice, tendrá vida y permanece en la vida. Esta arma poderosa que el cristiano o que los cristianos poseemos, marca de protección. Podemos leer en Levíticos, en el capítulo 17, en el versículo 11 al 14, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces podemos mirar a la época antes de la llegada del nacimiento, del sacrificio perfecto de nuestro Señor Mashiach, de Jesucristo, vemos que el Señor pedía que el Cordero sea perfecto, que no tuviera dolencia, que no fuera ciego, que no fuera cojo. Tenían que minuciosamente revisarlo para poder ofrecer ese sacrificio y para el perdón de los pecados, porque al imponer las manos, el pueblo de Israel iba a transferir el pecado que habían en esas vidas, iban a transferir el pecado sobre el Cordero. Entonces vemos que ahí había una transferencia espiritual, realmente no se veía los pecados que salían de la persona, pero iban delante de esta oveja, de este cordero, y era inmolado. Y me puse a pensar sobre todo en la perfección del sacrificio, del mejor regalo que Dios nos concedió a su Hijo Jesucristo, a Yeshua, para salvación de nuestras almas, de nuestros pecados. Vemos por la palabra que la sangre está la vida, como hemos leído. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que así Satanás también, él pide sangre. Él también pide sangre para tener, casi como Dios, la adoración. Él quiere estar siempre recibiendo adoración, pero la palabra del Señor nos dice que solamente a Dios adoraremos y solamente a Él engrandeceremos, pero el enemigo siempre quiere que las personas le den gloria. Y vemos que los sacrificios en medio de la brujería, de la hechicería, del satanismo, se hacen a través de la sangre. Vemos que, gloria sea el nombre del Señor, que muchas de las personas que están en las tinieblas, en el satanismo, hicieron pactos, ni siquiera sabían, lo hicieron inconscientemente o conscientemente, pero no ven el trasfondo de este acto, de esta transferencia espiritual que se da a través del derramamiento de sangre. Vemos que
que en el ADN está la información genética, no solamente de la persona, sino de su árbol genealógico. Algo que me confrontaba con la cuestión de la liberación es que vemos que cuando una persona quiere ser libre, pero no sabe contra qué está luchando, muchas veces al no conocer lo que hicieron sus padres, la iniquidad que heredó a través del ADN, lo que heredó a través de la sangre, esa iniquidad traspasa a la primera generación, a la segunda, a la tercera, y a veces nosotros nos encontramos confrontados a cosas que no entendemos, como la ira. Una ira que no sabemos el por qué la persona está con ira. Justamente el Señor me confirmaba la palabra a través de alguien, de una hermana que me llamó, diciendo que se confrontaba algo porque fue una mujer abandonada desde su niñez, no conoció su madre, no conoció su padre y, y tuvo un abuso. Y bueno, en sí había una vida bastante dura y, y vemos que los mismos comportamientos de la madre que acaba de conocerla, de poder visitarla, de poder tener un lián con ella me decía, hermana, es muy difícil, que a pesar de tus consejos, de la palabra de Dios, veo que me es difícil. Yo digo, lo importante es perdonar y no mirar atrás, sino adelante, porque lo pasado está pasado y ya no podemos volver atrás. Esta mujer, yo le decía, tu madre como tus padres también fueron víctimas de Satanás. Tienes que entender algo, Rabashaka Tarana Sotorobosaya, que tus padres también fueron víctimas y lastimosamente heredas cosas que tú no sabes y que le hace la guerra después. Vemos niños que no entienden el por qué se sienten atraídos, por ejemplo, por otras niñas, o niños porque se sienten atraídos por niños, porque tal vez en sus ancestros hubo tal vez violaciones, digamos, abusos del mismo sexo, violaciones, por ejemplo, por experiencia propia he podido mirar orando, yo recuerdo por mi abuela, yo nunca supe que mi abuela fue abusada sexualmente, no entendía por qué era tan dura mi abuela, porque mi madre también era así, y era un poco difícil comprender, pero sabía que el amor de Jesucristo podía satisfacer a todas mis necesidades, pero decía, Señor, quisiera comprender un poco, hasta que recuerdo que cuando el Señor me dijo que mi abuela se la iba a llevar, yo comenzaba en las madrugadas a levantarme a interceder por su vida, por su alma, porque el Señor me decía, pronto me la llevo. Y yo me recuerdo que una madrugada el Señor me mostró la vida de mi abuela. Eso me impactó mirar el atrás, verla una niña que fue abusada y saber que eso se transfirió de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en el ADN vemos que eso que tal vez tú no ves, se traspasa en el ADN, en la sangre, como decía, en el árbol genealógico. Vemos que en Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 11, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vemos que la sangre del Señor Jesucristo, con su propia sangre, nos santificó, nos lavó, nos limpió, nos dio un nuevo nombre, nos dio identidad, que sobre todo es lo que he aprendido en este último tiempo, saber quién soy yo en Cristo, saber que tengo promesas, que soy coheredera con mi Señor Jesucristo, tanto tú como yo. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea mi Señor Jesucristo. La vida está en la sangre, por eso Cristo derramó por nosotros. Así también cuando hay una transferencia, que es lo que el tema que quiero hablar, la transfusión de sangre. Usted está dando una información de su vida y hay la posibilidad de recibir en esa transferencia de emociones, sentimientos, pensamientos y gustos diferentes.
transferencia de vida de la persona que donó la sangre. Y me gustaría estar, por eso traje este tema, porque el Señor me hablaba, algo que hace algún tiempo me habló, y para mí era como, había tiempos que le decía, Señor, ya no me hables, porque había cosas que no entendía, tal vez no estaba preparada, tal vez era muy niña espiritualmente y habían cosas que no lo podía asimilar, pero el Señor me hablaba que yo orara cuando antes estaba muy enferma. Gloria sea el nombre del Señor, que ahora tengo una salud de roble, que el Señor, desde que yo comencé a entender que por sus llagas yo fui sanada. Recuerdo que yo sufría tantas enfermedades, y ahora yo entiendo por la transferencia espiritual, no solamente por la transferencia espiritual de la iniquidad de mis ancestros, pero también de puertas que yo misma abrí. Pero sobre todo era como mirar que cada vez que pensaba que ya iba a estar sana, siendo cristiana, vamos a decir así, ya se había terminado, porque era lo que yo había escuchado, que cuando tú vienes a Jesucristo, pues todo se acabó, todo es rico, es delicioso, y ya no, solamente oras un poquito y te vas al cielo, y eso es todo. Pero vemos que mientras estamos aquí tenemos que seguir firmes, luchando contra las astucias, las armaduras de Satanás. Y recuerdo que yo pasé primeramente por la primera enfermedad que se transfiere a través de la sangre, del torrente sanguíneo, como es el hepatitis C. Después vemos que hay enfermedades también por la causa del pecado, como está la sífilis y bueno, otros pecados sexuales, que vemos que hay esa transferencia por causa del pecado. Y yo me recuerdo que a mí me hacían muchas, no sé cómo decir, prise de sang, tomas o no sé, quitarme un poco de sangre para estudiarla. Y yo me recuerdo que cada vez que me hacían yo nunca oraba. Nunca nadie yo escuché, o algún pastor o alguna hermana que me dijera que cada vez que yo fuera a ir al médico, que orara por mi sangre para ver qué es lo que iban a hacer. Pero recuerdo que un día, cuando yo tenía fibromialgia, a la época estaba demasiado enferma, y recuerdo que no entendían por qué no me encontraban nada, y siempre estaba con mucho dolor y tenía dolor por todo lado. Y realmente lloraba, y yo decía, Señor, ¿cómo te puedo servir así? Porque a la época yo trabajaba mucho en la liberación, pero ahora con Cristo Libera también entiendo que cometí errores. A veces hacía cosas como ir al territorio del enemigo, y ahora he entendido que hay cosas que, bueno, la propia persona tiene que sacar su propio anatema, explicarle a la persona que saque el anatema que hay en su casa, pero no yo. Y bueno, a mí me pasó eso porque a veces, como se dice, uno quiere que las personas sean libres, pero en realidad en la iglesia donde yo estaba no se practicaba liberación, pero el Señor con personas, mientras se oraba, eso ¿cómo se puede decir? Se alborotaban o se manifestaban, y yo simplemente decía, Señor, ¿qué hago? Y me decía, échalos fuera, y simplemente era así. Pero recuerdo que el Señor me decía en esa ocasión, cuando me estaban sacando la sangre, que yo orara. Y yo le dije, pero ¿por qué? No entendía. Y el Señor me dijo, no sabes las estrategias de Satanás. Satanás tiene embajadores, como tú eres mi embajadora, tengo hijos embajadores por todo el mundo. Así Satanás también tiene en hospitales, en clínicas, en ciertos lugares, en laboratorios. Pero yo decía, sí, pero bueno, solamente decía, bueno, Señor, guarda mi sangre y protégeme, y bueno, voy al hospital, y nada más, era siempre una simple oración. Pero cuando entendí un día que el Señor me dijo que ellos hacían pactos, que cuando tú pones el nombre, tú pones tu nombre, tu fecha de nacimiento, y tú pones también, tú das una, dos, y a veces es para colocar un poquito, una gotita de sangre, para estudiar lo que tienes, tal vez si tienes alguna enfermedad, cómo se encuentran tus riñones, tu páncreas, el estado de tu salud, de tus órganos internos. Pero
yo me recuerdo que el Señor me decía que orara, porque nosotros muchas veces al desconocer, nosotros vamos y, por ejemplo, es como en en la transfusión de sangre, o el donador que da la sangre tampoco ora o recibe un órgano o recibe sangre. Pero yo no sé, pero esto para mí es nuevo, como les digo, es algo que me fue revelado y por eso les comparto. Porque yo no sé si la gente cuando va a recibir un órgano o va a recibir una transfusión de sangre cuando alguien sufrió un accidente, yo qué sé, en medio de la ruta, o tal vez alguien desangrado está allí y necesita recibir sangre, va a orar por esa sangre que va a recibir. O si alguien en el mundo nunca ha visto eso, o los cristianos oren por eso, pero yo aprendí. Justamente cuando iba caminando, salió un momento hablando con el Señor, y el Señor me decía que para que nosotros pudiéramos entender, es importante que nosotros muchas veces, como les decía, eso puede transferir emociones, puede transferir, gloria sea el nombre del Señor, cosas que le pertenece a otra persona. No estoy diciendo que nosotros los cristianos podemos rehusar, por ejemplo, a recibir transfusión de sangre si nuestra vida está en peligro de vida o muerte. No lo que digo, no, lo que digo es que debemos orar primeramente, siempre que sea posible, por la sangre que será recibida, y al final cancelar, anular, como hemos aprendido o como yo he aprendido ahora más, todo o cualquier transferencia que se haya recibido de esa sangre o por órganos. Entonces, aquí me gustaría contar algo que el Señor me ministró mientras meditaba en la palabra, mientras le decía, Señor, por favor, no permitas que yo me olvide, Señor, yo quiero llevar tu palabra. Y el Señor me dijo, habla de algo que aconteció, una experiencia de mi madre. Mi madre, por muchos años, nosotros no sabíamos, pero ahora que veo en Cristo Libera, había un espíritu de muerte que la seguía. Vemos que por las ministraciones, no solamente en las liberaciones a través de abortos, a través de, sea que fueron abortos provocados o no provocados, simplemente porque su matriz estaba debilitada. Vemos que allí el enemigo viene y lo toma como un sacrificio de esa sangre que fue derramada de gente inocente. Vemos que el enemigo busca, por eso mundialmente vemos como, por ejemplo, podemos decir como maldición, algo que yo escuchaba en Argentina, donde hace algunos meses yo escuchaba y comenzaba a clamar porque vemos que Argentina aceptó el aborto. Ya una niña de 10 años puede ir, su padre no puede estar, no puede tal vez, como se dice, tal vez estar al corriente, pero la niña puede ir a un centro y practicarse un aborto en Argentina. Yo digo, wow, cómo el enemigo quiere a todo precio matar y sobre todo tomar de esa sangre, porque él se alimenta de la sangre. Vemos que ellos huelen la sangre y ellos se acercan. Por eso cuando hay sacrificios, como les decía, de la brujería, ¿no? La cuestión de mi madre era que ella quería tener hijos, pero ella nunca podía quedarse embarazada. Y el Señor me ministró algo que nunca lo había puesto a pensar, pero fue ahora que estaba orando este tiempo por mi madre. El Señor me decía que a mi madre se le robaron el útero, la matriz. Algo que hablaba con alguien, vemos que la matriz se da la vida, en la matriz se procrea, en la matriz está el centro donde se pone la semilla y va a haber un fruto, un bebé del amor de una pareja o tal vez simplemente la vida. Pero algo que me ponía a pensar era que mi madre no solamente se le quitó la matriz, el útero, bueno, lo de los ovarios, la tiroides, y yo me decía, pero ¿por qué? O sea, después comencé a entender que yo también siempre que estaba enferma y siempre me estaban haciendo con la cuestión de la sangre, no entendía por qué yo sufría de anemia, pero comencé a entender mientras oraba y mientras el Señor comienza a revelarnos cosas. Y
el Señor me decía que a mi madre, como le seguía ese espíritu de muerte, ellos, aunque uno no entiende, uno sigue luchando y uno piensa que con la pastillita pues el enemigo se va a ir, pero vemos que cuando es algo espiritual, es solamente la sangre de Jesucristo que lo hace huir, el nombre de nuestro Salvador que hace huir a nuestro enemigo. Y el Señor me decía que así como ella tenía hemorragias, porque yo me recuerdo cuando yo era muy niña, tal vez tenía unos 10 años, yo veía a mi madre que venía y tenía mucha hemorragia, así como la mujer del flujo de sangre. Mi madre trabajaba en un hospital y ella asistía en quirófanos, ella estaba siempre asistiendo a las operaciones y de corazón y bueno, de todo. Pero ella sufría, ella miraba los casos, pero ella sufría también y siempre venía con su pantalón blanco, yo me recuerdo del hospital, y todo era ensangrentada hasta que tuvieron que quitarle porque las frecuentes hemorragias que sufrió no sé cuántos años, hasta que decidieron los médicos de quitarle el útero, la matriz completamente, vemos que no solamente quisieron robarle el fruto, ya que con esto mis padres ya no pudieron concebir, no pudieron tener, aparte de mí, que yo soy hija única. Y yo me preguntaba hace unos 3, 4 meses, porque el Señor me habló, por eso hablo de esto otra vez, de que siempre sufría, mejor dicho, sufría antes de anemia y comencé a relacionar que mi madre también después de que ella quería tener hijos, ella comenzó a tener esas hemorragias y bueno, no era posible. En mi caso, después de mi parto, yo comencé a tener siempre, cada año tenía que tener la ferrotina por vena intravenosa. Y me comencé a recordar de que cuando tenía esa anemia, yo decía, pero ¿por qué? Porque siempre tengo anemia, si yo siempre como, soy una mujer muy saludable ahora. Yo decía, Señor, yo me cuido en la alimentación porque siempre estoy con anemia. Hasta que el Señor me habló hace 3 o 4 meses y estando haciéndome una toma de sangre, una muestra de sangre, el Señor me habló otra vez sobre la cuestión de orar por la sangre. Y entonces yo estaba allí esperando a que me sacaran la sangre y comencé a escuchar la voz de Dios y yo comencé a hacer lo que Él me decía, que orara. Porque el Señor me mostraba como en una visión de cómo en un laboratorio toman tu nombre, tu fecha de nacimiento, y ellos pueden enviarte espíritus a través de tu nombre, ellos pueden enviar espíritus malignos. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, eh, contra principados, gobernadores de tinieblas. Y entonces, bueno, cuando estuve allí, algo que el Señor no pude esperar, sino que subí al carro y entendí, fue para mí una revelación, y comencé a cancelar y dije, en el nombre de Jesús, hoy mismo en el nombre de Jesús se rompe toda maldición, porque el Señor me recordaba a mi madre, que cuánto tiempo ella sufrió de anemia, de hemorragias, y eso me estaba como pasando a mí también. Y yo dije, Satanás, a mí tú no me vas a robar mi matriz. Satanás, a mí no me vas a robar mi tiroides. Satanás, porque yo comencé a tenía a la época, no podía cantar, no podía, se me atoraba la garganta. Y después comencé a entender que era un plan estratégico del enemigo, de querer el plan que hizo en tus ancestros, continuar haciendo ese mismo plan de enfermedad, esa estrategia exacta que él ya había marcado. Más me gustó tanto que yo comencé en el momento, yo dije, no puedo esperar a llegar a la casa, me subí al carro, dije, en el nombre de Jesús cancelo y yo declaro que estoy sana y que mi sangre está conectado al ADN de mi Señor Jesucristo. Bueno, en fin, empecé allí a orar. Y para gloria del Señor, cuando el médico me llamó, me dijo, señora, yo tengo algo que decirle. Yo pensé, como siempre, cada año dije, aunque oré y todo, me va a decir que tengo anemia. Entonces el médico me dice, mire, hay solamente una cosa, me dice, los riñones están bien, bueno, todo me dijo que estaba bien, la sangre estaba bien, no hay anemia. Hasta él también se asustó, porque yo tenía que ir cada 6 meses para que me hicieran una transfusión,
de ferrotina. Bueno, así que cuando él me dijo, solamente lo que le falta es tomar sol. Entonces yo dije, wow, gloria a Dios. Yo dije, qué lindo es que cuando tú comienzas a anular, a cancelar todo lo que el enemigo tenía como planes, esa transferencia, eso lo que estaba operando, ya cae a tierra. Y era por eso que quería contarles eso, ¿no? De la transferencia también por la sangre. Eh, sobre todo lo que me gustaría hablar también de la sangre y cómo los órganos debemos entender que los órganos son suministradores por la sangre, ya que en la sangre está la vida y pompea todo el cuerpo. Los huesos necesitan de sangre, el corazón y etcétera. Bueno, yo no soy médica, no conozco, pero solamente lo que el Señor me dictaba, yo eso es lo que escribía rápidamente porque hay cosas que no conozco mucho, pero el Señor me decía que los huesos a ellos esto es con sangre, o sea, todo nuestro cuerpo está con sangre. Bueno, nunca me he puesto a investigar ni la anatomía del hombre, ni nada de eso, pero solamente entendí por el corazón que necesita la sangre para que nuestro cuerpo esté en armonía y trabaje bien correctamente, para trabajar una persona. Vemos una persona anémica muere. ¿Por qué? Porque le falta vida, le falta sangre. Qué lindo que nosotros los cristianos tenemos, como les decía, la mejor perfusión de sangre, que es la del Señor Jesucristo. Cuando lo aceptamos, ya somos marcados, que somos de Él y le pertenecemos a Él. Así también Satanás, para marcar a los suyos, él necesita a los satanistas que los marca también por sangre, por pactos. Mucha gente, como vemos, se tienen que abrir las venas, se tienen que hacer, no sé, ofrecer sangre para ellos también son marcados por el enemigo. Es lo que el Señor me explicaba, como nosotros somos marcados por la sangre del Cordero, así como fue la distinción entre la casa de los hijos de Dios, mismo estando en Egipto. Vemos que ahí en Gosén, ellos cuando a la orden que Dios envió, que dijo que colocaran la sangre en medio de los dinteles de sus casas, de sus puertas, vemos que el destructor, el ángel de la muerte, pasó, pero no tocó a nadie de los hijos de Israel, porque estaban marcados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras en el pueblo de Egipto había muertos. Y vemos que esa es la diferencia, como aún en el mundo espiritual se reconoce quién es el hijo de Dios y quién es un hijo o un embajador del enemigo, ¿no? Hay satanistas, brujos, hechiceros, ocultistas de la nueva era, como les decía rato, es para no olvidarme algo, que trabajan en el medio medical, ¿no? Y que ellos oran, como les explicaba, que ellos hacen ritos, incluso el Señor me explicaba que ellos, incluso de esa sangre, ellos las sacan para poder ofrecer para gente que incluso escuchaba hace algún tiempo, el que fue mi primer pastor hace mucho tiempo. Recuerdo que este hombre de Dios decía que de la placenta, ellos usaban, de la placenta de los fetos, de los niños, usaban mucho para cremas, para cosas, para maquillajes. Y eso a mí me impactó porque mucha gente incluso aborta a los niños porque usan la sangre incluso hasta para pactar ciertas cosas, ciertas marcas. Y vemos que Satanás, él no juega. Nosotros somos los que a veces como que pensamos que ya somos de Cristo y nada no nos puede atingir. Tenemos que tener cuidado, como se ha aprendido, de tener cerradas las puertas para que no haya una transferencia espiritual, no solamente por la sangre, sino a veces por nuestros ojos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, ¿no? Todo lo que hemos estado aprendiendo en medio de este ministerio. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, algo que me gustaría que estemos leyendo es en Jeremías capítulo 2, el versículo 34, sobre lo que estamos hablando de lo que se derrama sangre inocente también, ¿no? Aún en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes. No la hallé en excavación, sino en todas estas cosas. Vemos por este versículo, ellos
también ofrecían a su Dios, como vemos en la palabra de Dios, a Moloch. Ofrecían sus propios hijos ofrendas con sangre de humanos o de animales, ya que el enemigo quiere recibir adoración, como les decía antes, ¿no? Para igualarse a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A veces cuando uno, a la persona, al nuevo, vamos a decir, alguien que todavía viene por la primera vez a la iglesia, le es difícil de entender que es por la sangre de Jesucristo que es perdonado nuestros pecados. Le es difícil de entender cómo es posible que a través de la sangre puede ser perdonado el violador, el asesino, cómo es posible que a través de la sangre puede ser perdonado el satanista, y bueno, en fin, personas porque se sienten indignos. Se sabe que hemos cometido muchos errores cuando estuvimos en el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos, gloria sea el nombre del Señor, que la sangre está la vida. Y en la sangre, cuando está la vida de nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder para limpiar, no importa qué pecado. Amén. Después yo le voy a dar la parte a la persona que está levantando la mano, solamente para no olvidar lo que tengo en mente. Podemos examinar también que cuando has recibido un órgano o sangre, busca que te decodifique o cancelen lo que fue transferido a través de la sangre o de un órgano. Aún la ciencia cree y testifica del receptor de un órgano o sangre es transformada por la vida. Quiero decir que cuando por ejemplo, cuando una persona ha recibido un órgano, porque es lo que escuchaba de alguien, que cuando uno se encuentra, y a veces es a través de la revelación, a través del Espíritu Santo, que uno no sabe, porque uno en realidad no lo sabe, sino es el Señor, el Dios Todopoderoso que nos muestra qué es lo que está pasando. Como por ejemplo una persona, después de una transfusión de sangre, tener otros gustos, querer, por ejemplo, escuchaba de alguien, de un hermano que tuvo un accidente. Esta persona realmente comenzó a cambiar, ya no quería orar, ya no quería, comenzaba a hablar malas palabras, y en fin, pero no se entendía qué era lo que había pasado a esta persona. Y justamente hablando de la transfusión de órganos, veíamos que tú no sabes quién fue la persona, quién fue el donador, cuál era su condición, cuál era su salud, cuál era su árbol genealógico, cuál era su ADN, cuáles eran sus gustos, a qué Dios él estaba adorando antes. Porque tal vez tú dices, bueno, me salvaron la vida, pero cuando nosotros ignoramos esto de cancelar, de anular todo lo que se transfirió a través de esa sangre, de esa persona que te donó, o el órgano también, pues no sabes lo que estás adquiriendo. Y a mí me gustaría contar, antes de darle, después, bueno, para no hacer tan largo, pero es que tengo mucho. Por ejemplo, yo, que estuve muchos años, 5 años ciega, el glaucoma que el Señor después de 5 años me curó, ya que los medicamentos, yo estaba ciega completamente, estaba con una cana de ciegos. Y yo me recuerdo que el glaucoma destruyó todas mis córneas, ¿cómo dijo? No sé cómo explicar, estaba destruido todos los ojos, los 2 ojos. Y en mi caso, cuando ya fui curada del glaucoma, solamente ya estando curada del glaucoma, era allí que yo podía tener el acceso a tener una transferencia o un trasplante de córneas. Entonces, yo me recuerdo que yo ya era cristiana, pero como les digo, yo nunca escuché sobre esto. Entonces, yo me recuerdo que yo recibí en un ojo el órgano, vamos a decir, del donador, una córnea. No sé si era una mujer, no sé si era un hombre.
Y otra córnea de mi ojo izquierdo era de otro donador. Incluso hasta algo que alguien me preguntaba, una hermana me decía, ¿por qué ahora tienes un ojo azul y el otro tienes plomo? No sabía qué contestarle porque antes pues estaban parejos, pero no les sabía decir. Lo único que yo entendí era que sí comencé a sentirme, por eso es lo que le estoy hablando de esto, ¿no? De la transferencia espiritual a través de la donación de sangre o a través de un órgano, porque mi hijo también, al haber sido abierto, tener una operación de corazón abierto, él recibió también necesitaba una arteria en su corazón, ya no pumpaba bien el corazón, la sangre, perdón, en su corazón. Entonces el médico nos dijo que si es que nosotros rehusábamos a la operación, que tal vez él corriendo, simplemente durmiendo, él podía morir. Yo ya era cristiana y yo me decía, Señor, yo estaba orando porque desde que mi hijo desde que él nació con este problemilla que no sabía, bueno, a la época todavía no conocía del Señor. Y bueno, siempre decíamos que no, que esperemos porque era un bebé y decíamos que espere cuando sea grande, hasta que cuando cumplió sus 14 años tuvo que pasar por esa trasplante. Y cuando el Señor me habló de esto, yo comencé a orar por mi hijo porque yo sí vi la diferencia. Yo vi que ese niño que era tan, no sé, tan dulce, tan wow, no sé cómo explicarlo cuando tú conoces a tus hijos, pero yo comencé a mirar la diferencia y también cuando yo hablo de la sangre, también yo lo hablo por experiencia. Entonces, por eso el Señor me hablaba de que hay transferencias también sanguíneas y por eso es lo que hablábamos al principio, cuando el Señor dice que la persona que del fluido de sangre donde tocar ella estaba ya inmundo. O sea, quiere decir que lo que tocaba ya estaba contaminado. Al yo haber obtenido estas córneas, yo quería saber quién era el donador. Yo lloraba antes de tener estas córneas. Decía, Señor, a mí me gustaría que sea una persona cristiana. Pero después al final yo decía, voy a volver a ver, voy a volver a tener córneas y realmente cambió mi vida, volví a ver a 100% como Dios me había hablado. No fue como el médico me había dicho, el médico me habían dicho que yo necesitaría de gafas, de anteojos, de botella y todo eso. Y gracias a Dios, el Señor cumplió su promesa y realmente la sanidad que Dios me dio en mis ojos fue a 100%. Pero mi interés, siempre le preguntaba al Señor que bendijera a esas personas, que bueno, que me habían dado esas córneas, que bueno, que pude tenerlas, porque escucho que a veces para una transferencia de un órgano tienes que esperar años. En mi caso yo tenía que esperar 15 años, pero yo oraba tanto al Señor que en mi caso fue como un año que tuve que esperar porque había una lista inmensa de espera, pero gracias al Señor yo recibí después de un año que la gente estaba admirada porque decía, es que eso es imposible. Hay mucha gente que espera 10 años, como les decía, 15, 20 años, y en mi caso, pues yo realmente me caía, no veía nada, aún con la cana de ciegos, pues era un poco un peligro para mí porque me caía aquí en mi propia casa. A veces a mi familia se le olvidaba que yo estaba ciego y dejaban a veces por tal vez o sea, no era algo, como se dice, premeditado, pero tal vez se les olvidaba un cajón abierto y a veces me tropezaba, me lastimaba. Y bueno, y gracias al Señor, bueno, yo tuve esta transferencia, pero lo que quiero decir es que si usted tiene este caso, si tal vez a usted le pasó a algún familiar, tiene o tuvo anemia y le ha tenido que transferir la sangre, como fue en el caso de mi madre, que muchas veces por la hemorragia, muchas veces por causa de que estaba anémica mi madre, desde hace muchos años también recibía transfusiones de sangre. Yo no sé si fue tu caso, como fue el mío, y entender de que tenemos que orar. Por eso la palabra del Señor, Pablo dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar, porque vemos que a veces yo decía, pero es verdad, orar en todo tiempo porque nosotros no sabemos por dónde el enemigo quiere entrar. Él quiere tener contacto con nosotros, él quiere vivir en nuestros cuerpos.
Y él, si es posible, él se mete. Entonces, lo que quiero decir es que con esta experiencia es que tú ores. Si tú tuviste una transfusión de sangre, si tú tuviste o has donado sangre, ora. O si tú has recibido, ora, porque sí se transfieren las emociones. Y como les digo, porque lo percibí en mi vida y cosas que el Señor me comenzó a hablar, que para mí era como un poco, hay cosas que cuando a veces el Señor nos habla es como una locura. Bueno, no sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí, pues yo digo como quiero como Tomás, ver y bueno, después creer, pero la fe es así, el Señor te habla y en realidad cuando me encuentro con situaciones, allí es lo que veo y compruebo la grandeza del Señor, cuando veo que gente está atada porque recibieron tal vez sangre, no sé, de algún, digamos, un donador, un satanista, un brujo, y esa transferencia de sangre va por el torrente sanguíneo y va directamente hacia tu vena. Entonces, le voy a dejar a la hermana o al hermano que está ahí levantando la mano y después voy a continuar porque tal vez quiere decir algo importante y después continuaré con el resto. No sé quién es la persona que levantó la mano, si no continúo. Sandrita. Mamá, solamente es para ver si me hacía el favor y me repetía la cita de Apocalipsis. Sí, mi amada, con mucho gusto. Déjame mirar, por favor. Me parece que era Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Muchas gracias. De nada, mi hermana. También algo que el Señor me ministraba, bueno, yo no sé cuántos de ustedes ven la televisión, hace muchos años que no se me pasa tan rápido el tiempo, pero yo me recuerdo que había esas series de policías donde tú ves que con un poquito ya de, no sé, unos líquidos, aunque haya pasado mucho tiempo, ellos van con esos, los científicos comienzan a colocar, a buscar y con no sé cómo se puede decir, con material para estas situaciones, ellos pueden lograr donde hubo asesinatos, donde hubo, ¿cómo se dice? Restos de sangre, huellas de sangre, imprentas de sangre, para poder obtener, saber sobre el área criminal, poder encontrar quién fue el que estuvo allí, el que hizo ese delito. Y muchas veces yo me recuerdo que a mí me gustaba a la época mucho esas películas pues, de policías, porque había suspenso y todo eso. Y yo me recuerdo que ellos rápidamente colocaban y encontraban la sangre en algunos lugares, sea de una casa, de algún lugar, y veían y podían obtener la información, el sexo de la persona, saber también la etnia, o si era masculino, femenino, también a veces también se veía que podían obtener algunos otros rasgos a través de la sangre, porque vemos que en la sangre hay información, vemos que en la sangre, por eso el Señor Jesucristo dice que comamos los animales, como está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero que menos la sangre. Por eso vemos que cuando nosotros no podemos comer la sangre, porque dice que en ella está la vida, ¿no? Ahí hay información que se guarda en el ADN de la sangre. Al recibir esta palabra que yo les decía, yo me dije, wow, Dios, esta palabra me hizo pensar mucho, no solamente en mis ancestros, en la cuestión de la transferencia de la enfermedad, de cosas que van no solamente por pactos también, como vemos a través de pactos que se hacen, que la gente se abre y se declara el amor por toda la vida, pero también vemos que hay suicidios pasivos, vamos a decir, como gente que está en depresión. Y hace poco yo me encontré con un caso de una joven que estaba depresiva y intentó matarse mismo estando en el hospital, se había abierto sus venas y era algo impresionante hasta que el Señor, el Espíritu Santo la libertó, y fue algo grandioso el antes y el después, que hasta su propia madre decía, wow. O sea, porque muchas veces vemos que mucha gente, he escuchado que algunos pastores dicen, ay, esa gente que ve demonios y esa gente que dice que todo es liberación y noche de liberación, es porque la gente no ha entendido
que el Señor en su palabra, en Isaías 61, dice que nosotros, el Espíritu de Dios está sobre nosotros para abrir al que está cautivo, darle libertad, al que está preso, abrirle las puertas de la cárcel. Y a veces pensamos que porque estamos en iglesia no necesitamos liberación, y sí hay esa necesidad. Y a veces yo me confronto con, aquí sobre todo en el país donde yo vivo, gente que dice, no, es que solamente eso de liberación. Yo creo porque creo en la liberación porque fue así como poco a poco yo fui conociendo, el Señor me decía lo que había en mi familia y poco a poco ir renunciando, que no quería lo mismo, y sobre todo yo pensaba no en mí, pensaba en mi futuro, en mi hijo, que yo no quería lo mismo que yo hice, que mi hijo recibiera, que lo mismo que yo cometí, mi hijo, a través de mis pecados, sino que se rompiera esa maldición y que mi hijo pudiera crecer libremente como hijo de Dios y para servicio del Señor Jesucristo. Como les decía, como el recibir la imposición de manos, también puedes recibir el peso de la gloria de Dios, si esa persona está llena del Señor. Pero si por ignorancia recibes otra cosa, la gente queda atada, como el adulterio, la ira, la lascivia y otras cosas más. Como les decía, en mi caso, había esto que yo lo tomé en poco, no entendí, y después esas consecuencias lo tuve que pagar con creces, porque la ausencia de la voz de Dios para mí, fue muy duro, y hasta ahora yo le digo, Señor, yo quiero que me hables como antes, todos los días, a cada momento, cuando estoy en el baño, cuando me estoy escuchando, todo el tiempo. Es lindo porque cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios y te aconseja y te dice dónde tienes que ir, qué hacer, y es lindo, es hermoso que nuestro Dios nos habla, y sobre todo tener la dirección de Él, no hacer a nuestra voluntad, no, sino según Él. En Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 24, vemos que el Señor les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Entonces vemos que aquí está el nuevo pacto, ya no es con corderos, ya no es con la propia sangre de nuestro Salvador, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso nuestras vidas sufren buenas transformaciones cuando recibimos esa donación divina de la genética del ADN de Cristo por su sangre. Debemos entender que debemos ser compatibles al recibir un órgano en el mundo físico, pero vemos que, o al recibir también la sangre, tiene que buscar que sea del mismo tipo, sea A positivo o positivo, tiene que ser la misma compatibilidad. Vemos que eso la ciencia lo busca la genética, para que sea compatible dentro del organismo, pero hay una lucha y puede rechazar el trasplante porque no lo recibe como propio, sino como cuerpo extranjero. Y por la transfusión sanguínea con otro grupo genético, una lucha también de aceptación, ya que vemos eso en la ciencia, vamos a decirlo así. Pero en el mundo espiritual vemos que el enemigo no va con esa ley. El enemigo entra, no importa que tenga compatibilidad o no compatibilidad, él quiere recibir esa sangre, y por donde pueda entrarse, él entra. Vamos a leer a ver, creo que me olvidé de colocar aquí. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esto se encuentra en Apocalipsis 12, versículo 10 al 11, perdón. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces,
Vemos que es la sangre lo que nos hace vencedores, es la sangre de Jesucristo tener. También no sé cómo está el estado de tu sangre. Hay gente que está muriendo de leucemia, está muriendo, como decía, de anemia, está muriendo gente de lupus, y a veces las personas no sabemos qué fue lo que pasó, qué es lo que hubo, qué hay en su genética, qué es lo que hubo de traspaso en su ADN, porque vemos que la mayoría de enfermedades está causando son los demonios o los espíritus malignos. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Jesús hace huir los demonios, y la sangre que derraman los ocultistas atrae a espíritus. Y vemos que él imita el pacto de sangre, sea sobre un territorio o una persona, para marcar las personas, para transferir una información espiritual en medio de ritos, porque buscan mucha gente, a veces al ir a consultar a ocultistas, tal vez no buscan eso, pactar con el enemigo, buscan salud, prosperidad, amor, pero sin saber las consecuencias que el enemigo lastimosamente los ata al ir a esos lugares. Muchos espíritus piden sangre y vemos que impulsan a los jóvenes a suicidarse, a cortarse las venas, al aborto, porque estas libaciones humanas se alimentan de esta sangre los espíritus malignos. Y vemos que la sangre tiene voz y clama. En Génesis capítulo 4, en el versículo 10, dice, y dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí recordamos lo que pasó con Caín y Abel, que la sangre de Abel clamaba por justicia. Ya vamos a terminar, solamente voy a leer 2 versículos más y después las personas que quieran interactuar. Amén. En Hebreos 9, versículo 12 al 14, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Qué hermoso que limpia también nuestra conciencia. Qué lindo que la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo penetra hasta los huesos, penetra todo. Qué rico, gloria sea el nombre del Señor. A quien Dios puso en Romanos 3:25, este es el último versículo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo que tenemos ese pacto, ese ADN perfecto desde el momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo, Landa, Kaita, Rabasaya, Él te marcó y dijo, mi siervo eres y mi sierva eres, para que lleves la gloria del Señor, para que portes y resplandezcas. Como dice la palabra del Señor, levántate tú y resplandece, que ha venido tu luz. Y vemos que nuestra luz es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que no haya sido muy larga, espero que haya podido transmitir lo que el Señor me habló y espero que sea también para un arma de guerra para la liberación, porque el Señor me explicaba que esto está sucediendo y a veces al ignorar nosotros no sabemos, tal vez sí pudo haber venido por un órgano, como les decía, con la transferencia de un órgano, de un corazón, de un riñón, yo qué sé, y también la transfusión de sangre, si ustedes tal vez algún día se sienten confrontados a esto. Amén. El Señor me los bendiga.
Gracias. Y quien quiera participar, si alguien tiene un comentario o alguna cosa, un consejo, gloria sea el nombre del Señor, estamos aquí para edificarnos. Que el Señor me los bendiga. La hermana, abre el micrófono, se me olvidó cómo se llama, Reina. Sí, amén. Muchas felicidades por esa palabra que el Señor nos mandó. Y y quiero, es muy cierta la palabra de nuestro Dios no miente. Quiero yo decirle algo que estamos viviendo en un mundo lleno de pactos satánicos con la sangre, es decir, como dice la hermana Ivette, en este tiempo, yo estoy en un curso donde hace 6 meses yo dejé de tomar algo. No podemos decir nombres porque son grandes empresas, es una empresa muy grande, que está pactada con sangre. Por eso, tanto con niños, la sangre de niños y niños recién nacidos, y todo porque se le ha revelado a otros hermanos en Cristo, han estado en las profundidades viendo cómo hacen esos pactos, y una vez al año lo hacen en grande. Que hace 6 meses yo dejé de tomar ese líquido de que está pactado con sangre, que está pactada esa empresa con el demonio. Entonces, sí es bueno, refresco negro, que nos estamos liberando, y dice pues la palabra, dile a mi pueblo, pero para no crear grandes problemas con nosotros. Entonces ese líquido, ahí déjalo, voy, es que yo lo dejé de tomar porque es mucha azúcar, mucha adicción. Quien lo toma pues lo quiere y lo quiere y lo quiere. El mejor refresco del mundo, donde todo el mundo lo toma, pero es un pacto diabólico que se ha hecho como empresa. Esa es mi aportación. Y quien desee cortar ese pacto con el enemigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pues aquí me tiene. Yo después de 6 meses me tiene muy bien, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muchas gracias. Lo que el Señor me ha hablado, así como la hermana Reina, hay tantas cosas que como nosotros al ignorar o al no ser reveladas, el enemigo usa de eso para contaminarnos, ¿no? Pero la mayoría de pactos, incluso hasta para vender ciertos productos, es con sangre. Como les decía, yo recuerdo que un pastor, bueno, eso cada uno, pero yo me recuerdo que decía que se usaba mucho para los cosméticos y para pactar firmas grandes. Entonces, solamente de alimentación, también otras cosas, incluso usted se va a burlar de mí, pero bueno, no me importa. Yo incluso hasta para bañarme, yo oro por mi shampoo. Cuando llego de mis compras, yo digo en el nombre poderoso de Jesús, anulo todo, porque yo no lo sé, yo puedo ignorar. Y uno no sabe, hay ventas tan grandes en los supermercados, pero no sabemos a quién ofrecieron eso, a qué ídolo, a quién. Si vemos que la comida, también cuando los chinos va uno a comer, ellos ofrecen la primera porción, sí, mi amado pastor, la primera porción en los restaurantes chinos siempre va a ser a su ídolo, a Buda o no sé, otros ídolos ahí en China. Entonces vemos que es importante en todo tiempo orar, y porque no sabemos las maquinaciones del diablo, perdón. Decía este señor propietario arrepentido ya porque vino a Cristo, él decía que esperaban que el último cliente se vaya, pues, y barrían todo los restaurantes y lo cogían en funditas y lo llevaban a un brujo para que orara por eso, para que esos clientes que hayan ido al restaurante vuelvan a regresar. Y eran restaurantes siempre llenos. Entonces se pactan también donde se vende el tipo de comida, pues, típica, ¿no? Y la otra cosa que quiero decirles, acá hay bastante
ventas de telas egipcianas, ¿no? Bastantes almacenes, digamos. Una vez entré, pues, y a lo que entré salí de ahí vomitando, que no se paraba el vómito. Dios nos permitió, pues, Dios nos cuida donde quiera que entremos. Y Él no quiere que estemos ahí, nos saca la carrera. Amén, eso quería decir. Uno tiene que tener cuidado, uno tiene que estar cuidadoso, ser cuidadoso. No sé si alguien más tiene otra. Lo que tenía en mí, me dijo que ellos habían hecho todo lo posible porque mi simiente no fuera fortalecida. Es más, que mi último hijo, por lo que el Padre ha puesto en él había salido adelante porque lo habían tratado de matar. Y ahora con la revelación que le ha dado el Padre a ustedes, yo he comprendido mucho por qué yo también padecía esa patología que usted está manifestando. Yo la tuve mucho tiempo y nunca la ciencia médica, como usted también lo manifestó, pudo darme una certeza por qué yo mantenía con la hemoglobina, que yo la llegué a tener en 4. Uh-huh. Entonces, eso comparto. Otra cosa que quería compartir. Bueno, el Espíritu Santo me está diciendo que lo comparta, no entiendo. La gloria sea para mi Rey de los cielos y el Santo Espíritu de Dios que está hablando a través mío, que nos han enseñado a través de mi experiencia como guerrera y atalaya. En este momento hay seres híbridos, ¿sí? Que han llegado de la concepción a través de esas mujeres que van donde estas personas desesperadas porque nunca han tenido un bebé y supuestamente por milagros que ellos aducen quedan embarazadas y resulta de que esos niños no son producto de la naturaleza, sino que son semillas diabólicas y son los famosos híbridos que en este momento se está manifestando mucho a través de los reptilianos. Entonces, bueno, no sé por qué el Espíritu Santo me está diciendo que comparta en este momento esta información. Pero entonces es para que de pronto los que estamos, pues la gloria sea para el Rey, siendo utilizados de la manera que lo está haciendo el Rey de los cielos con cada uno de nosotros, estemos muy atentos cuando sean las liberaciones, siempre romper los códigos de maldición. Porque, ¿qué está pasando con el ADN? El ADN está siendo robado y llevado a unas matrices genéticas. Entonces, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me está diciendo que lo comparta para que cuando hagamos esa liberación, esas liberaciones de las personas, tengamos muy en cuenta mandar a los ángeles a romper estas matrices y a través de esa ruptura también se rompen cadenas de maldición generacional. Uh-huh. Amén. Uh-huh. Amén. Sí, entonces eso pues, o sea, de verdad que lo que usted nos enseñó hoy, que Dios la bendiga y gracias al Espíritu Santo por haber puesto esa palabra en usted, porque nos despejó muchas cosas que uno a veces se preguntaba. Y yo ya hacía mucho tiempo me preguntaba eso y le doy las gracias a Dios porque en este momento me reveló por qué pasaba eso, porque yo la verdad no entendía. Que Dios la bendiga siempre y que Amén. Sea ungida cada palabra que salga de su boca. Amén. Amén, hermana.